Presidenta de la Asamblea expuso alcances de proyecto de ley de recuperación de capitales. CAL emprende acciones tras denuncias de cobros indebidos a equipos de asesores legislativos. Inició el trámite para llevar a juicio político al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Comisión de Derechos Colectivos aprobó informe para primer debate sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Comisión de Relaciones Internacionales analiza reformas a la Ley de Movilidad Humana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 5 de septiembre de 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato les contamos la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, expuso los alcances de su proyecto de ley de recuperación de capitales al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. En la propuesta se plantea, entre otros aspectos, que un equipo técnico especializado se encargue de la investigación de los casos con el acompañamiento del Consejo de Participación. Bajo la consigna de que hoy más que nunca hay que dar muestras claras del combate a la corrupción, inició la exposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de su propuesta de ley de recuperación de capitales ante la Comisión de Participación Ciudadana. Los montos por hechos de corrupción, yo lo he tomado del primer informe que dio la Comisión Anticorrupción y lo dije el 24 de mayo, dicen, de acuerdo a ellos, que asciende a 24.000 millones y cifras posteriores hablan de 35.000 millones. Acciones de ineficiencia en el combate a este fenómeno dentro de la administración pública, así como una desconfianza generalizada de la ciudadanía y un sistema democrático en duda, fueron entre otros los antecedentes que expuso la titular de la legislatura para promover esta iniciativa legal. De ahí que enfatizó en los objetivos de la misma. Seguir la ruta de los recursos perdidos por la corrupción para recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Identificar a todos los involucrados en los casos de delitos contra la administración pública y empoderar a la ciudadanía y sector privado en defensa de la transparencia y lucha contra la corrupción. Ya en cuanto al procedimiento para la recuperación de dineros y bienes mal habidos, la presidenta Cabezas explicó que en un primer momento será necesario establecer el caso a investigar, para luego registrarlo ante el Consejo de Participación, que lo calificará y lo remitirá a un equipo técnico especializado. Que es el equipo que profundizará sobre ese caso en particular y ya todas las acciones de investigación administrativa. Aquí es importante dejar claro que son todas las investigaciones referentes a información que den cuenta, ¿no es cierto?, de las ilegalidades que en ese caso se han venido desarrollando. Este equipo técnico se conformará a partir de la participación de la ciudadanía organizada, por lo que no se generaría burocracia, dijo la proponente. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos especializados no son empleados del Consejo de Participación, son ciudadanos que se agrupan, que avala el Consejo de Participación, sí, y que empiezan a actuar de la mano del Consejo de Participación para tener un control y no dejarles a libre albedrío que hagan cualquier cosa. Enfatizó además que en el marco de la investigación se garantizará la reserva y buen uso de la información, así como la protección a los involucrados y que los resultados de la misma se remitirán a la Fiscalía para que emprenda las acciones legales pertinentes. Una vez recuperados los recursos, el dinero recaudado tendrá que ser canalizado por las vías correspondientes, como son las cuentas corrientes del Banco Central del Ecuador, evidenciarse eso obviamente y registrarse como un tema de recuperación de fondos provenientes de estos actos ilícitos y luego también ser invertidos en actividades sociales y en los programas sociales que el país tanto requiere. Tras haber escuchado a la proponente del proyecto, corre el plazo para que la comisión inicie el proceso de socialización de esta propuesta y reciba aportes de distintos sectores para la elaboración del informe para el primer debate.
Y la Comisión de Justicia inició con el trámite del proyecto de ley de extinción de dominio de iniciativa del presidente de la República. También esta mesa parlamentaria abocó conocimiento de otro proyecto de ley propuesto por la asambleísta Lourdes Cuesta. Ricardo Bravo nos tiene el informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de dos proyectos de ley. El primero relacionado con una reforma al Código Orgánico Integral Penal para la extinción de dominio. Esta iniciativa legal obedece al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y el segundo sobre la creación de un registro único para las personas que están vinculadas y que han sido procesadas por la justicia relacionada con delitos sexuales en contra de los menores de edad. Así se refirió la presidenta de esta mesa legislativa, Marcela Aguiñaga. En el caso del proyecto de extinción de dominio presentado por el mandatario Lenín Moreno, acaba de ser abocado a conocimiento por la comisión y entrará en su tratamiento. Recordemos que este proyecto también tenía o tiene una reforma al artículo 69, que ya fue aprobado su reforma en el tema de comiso de terceros y comiso en ausencia, que fue aprobado en el proyecto de ley lucha contra la corrupción, que en este momento está notificado para que el colegislador lo vete o no de ser el caso. Así que analizaremos qué otros artículos se proponen y la conveniencia o no de estas reformas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Creemos como comisión de que se ha cometido un error al momento de calificar y disponer que se unifique con otros proyectos de ley de la misma materia, cuando el proyecto presentado por la asambleísta Lourdes Cuesta es un proyecto autónomo, único, que busca generar un registro para aquellos que hayan sido sentenciados y que sus sentencias sean condenatorias y ejecutoriadas en el caso de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, al no existir otros proyectos, mal podríamos unificarlos con aquello que no existe. Entonces, por eso estamos proponiendo una resolución que pida al Consejo de Administración Legislativa que este proyecto se trate de manera autónoma. Respecto de esta segunda iniciativa legal que corresponde a la asambleísta Lourdes Cuesta, la Comisión de Justicia recomienda al Consejo de Administración Legislativa que este proyecto de ley se lo trabaje de forma autónoma, ya que la Comisión de Justicia actualmente no tiene otras iniciativas legales en esta materia. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por este reporte. Y les contamos que la asambleísta Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País y Aliados, participó en una visita oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde mantuvo una reunión de trabajo con María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, jefa de gabinete del secretario ejecutivo y coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la CIDH. La legisladora Peña dio a conocer la importancia del proceso político ecuatoriano con la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio encargado de evaluar a las autoridades de control nombradas en la pasada administración, conforme lo dispuso la ciudadanía en las urnas. Esta tarde, en tanto, junto con los demás integrantes de la delegación ecuatoriana, tenía previsto otra reunión para analizar los avances democráticos en el país logrados a través del proceso de diálogo impulsado por el presidente Lenín Moreno. Y en otro ámbito, el Consejo de Administración Legislativa CAL analizó las denuncias referentes a supuestos cobros a funcionarios y extrabajadores del Parlamento. La presidenta de la Asamblea planteó un cambio en el orden del día de la sesión que el organismo mantuvo este miércoles con el propósito de tratar este tema. Yo he planteado como presidenta de la Asamblea Nacional abordar este tema. No puedo permitir que se generalice de esta manera la acción de todos los asambleístas. Me parece que lo fundamental aquí es precautelar el buen nombre de los asambleístas, pero también la dignidad de la Asamblea Nacional. Estamos trabajando duramente en eso y un tipo de comentarios como estos hacen mucho daño a la institucionalidad de la Asamblea y creo que en ese sentido es obligación de la presidenta de la Asamblea y de los miembros del CAL, sobre todo, clarificar estos temas, y en esa línea hemos tomado nosotros unas decisiones que son importantes, que es primero garantizar bajo todo punto de vista estas investigaciones. Nosotros seremos los primeros en impulsar la clarificación de estos temas y obviamente en el caso de denuncias de asambleísta a asambleísta hay un procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nosotros pediremos que obviamente se dé y que este sea un procedimiento pues que se respete
dentro del marco de la ley establecida. Segundo, garantizar también precautelar la estabilidad de aquellos funcionarios de la Asamblea Nacional que den cuenta de este tipo de hechos. No quisiéramos que se tomen represalias por este tipo de situaciones y obviamente nosotros estaremos vigilantes de estas acciones. Este miércoles fue aprobado el informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La Comisión de Derechos Colectivos concluyó la revisión del articulado y entregó el documento en el área de gestión documental de la Asamblea Nacional. 7 asambleístas votaron a favor del informe y 3 se abstuvieron. Con el voto de 7 legisladores fue aprobado el informe para primer debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, señaló que se han recogido los criterios y aportes de todos los actores involucrados en el ramo. La comunicación ya jamás podrá entrar en ese debate de si es constitucional o no inconstitucional el tema de decir algo más allá de lo que tiene que ver a una investigación. Van a tener el derecho también de investigar profundamente casos como la corrupción, casos en donde se ha evidenciado ocultamiento de información y que la información sea abierta, sea libre. El asambleísta Tito Puanchir señaló que las reformas garantizan derechos de los ciudadanos y de los comunicadores sociales. Apuntó también a los avances alcanzados en materia de inclusión y diversidad. Ha sido una de las demandas enfocadas en los derechos de los pueblos que requieren hacer vocería ante las instancias oficiales. La legisladora Yanina Cruz subrayó que la ley busca una verdadera libertad de expresión y señaló cuáles son los avances. ¿Cuál es la función de esta ley? Obviamente que exista concursos transparentes y también con beneficio al sector comunitario. Tendrán obviamente las acciones afirmativas que les den un puntaje adicional para que ellos estén en el mismo equilibrio de poder participar. Cruz sostiene que iniciativas como el 1 por 1 fueron eliminadas porque no dieron resultado. Algo favorable también es que en este proyecto se acogió la propuesta de empezar a preocuparnos por el trabajo periodístico, la seguridad de los trabajadores en comunicación, no solamente a los presentadores ni a los que locutan, sino a todo el equipo. Tras la aprobación de los legisladores, el informe fue presentado en gestión documental de la Asamblea para que posteriormente sea tratado en primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para profundizar detalles respecto del informe aprobado por la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, nos acompaña ya en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta César Carrión. César Carrión, doctor en jurisprudencia, asambleísta por Cotopaxi por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Asambleísta Carrión, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Un gusto saludarlo, Belkis, y también los que sintonizan Televisión Legislativa. Y la radio de la Asamblea Nacional también. A todas las personas que sintonizan. Así es, asambleísta, vimos que se ha aprobado ya este informe para primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. ¿Cuánto se modifica respecto de lo que hoy tenemos como ley vigente y por qué es importante esta reforma? Primero tenemos que revisar los antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está modificando esta ley? Ha sido el clamor de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de los que administran, de los propios periodistas, como una ley, consecuencia de una consulta en el 2011, metida por debajo nada más, distrayendo. En el 2011 hubo 10 preguntas. Nos distrajeron con la pelea de los gallos, la muerte del toro, pero ahí estaba la metida de las manos en la justicia y que se haga una ley de comunicación para regular la libertad de expresión. Luego de esto, esto pasó en el 2011 la consulta, y en el 2013 se aprueba esta ley de comunicación, una mordaza que ha reprimido y que ha sido persecutora y que hemos visto las consecuencias. Persecutora le digo porque son casi 780 sanciones que han tenido los medios de comunicación, $500,000 en multas. El 74% de estos medios sancionados son los medios privados. ¿Qué coincidencia? ¿Ninguna de estas sanciones justificada, asambleísta? Mire, la mayoría no se justifican y siguen procesos todavía, que siguen esos procesos sancionatorios. Y de ahí que toda esa ley que se aprobó en el 2013, más aún con las enmiendas del 2015,
se definen a los medios, a la comunicación como un servicio público, es decir, contraviniendo todos los estatutos internacionales, la propia Constitución, donde se habla de la libertad de expresión y de comunicación. Es decir, quisieron poner un barniz constitucional en esta ley que fue aprobada en el 2013 y que ameritaba, y el propio presidente, entre otros, que tuvieron la iniciativa asambleístas, también de presentar proyectos de reforma, pues se empezó en nuestra Comisión de Derechos Colectivos a hacer las reformas que ameritaban, por ejemplo, para eliminar al supercan, digo yo, no es el supercon, el supercan famoso Carlos Ochoa, que fue destituido en el Pleno de la Asamblea. De igual forma también la eliminación del linchamiento mediático, entre una de las principales acciones, la nueva conformación del CORDICOM, que ya cambia inclusive la denominación de la Coordinación para la Regulación. ¿Se modifica en este proyecto, en este informe para primer debate? Se modifica. ¿Cómo queda? Queda como la CORDICOM como promotora y reguladora de la ley, de todo lo que es el sistema de comunicación. Ellos van a regular todo lo que es el sistema de comunicación. Ya no es el supercon. O sea, asume varias de las competencias que tenía la superintendencia. Asume algunas competencias, pero administrativas y regulatorias, pero no sancionatorias. La parte sancionatoria tiene diferentes estamentos. Cuando usted ha sido agraviado como usuario de un medio de comunicación o de un periodista, puede ir directamente a hacer el reclamo. Si no le atienden, pues tiene las acciones de protección, como es la defensora o el defensor del pueblo. Luego las instancias judiciales, civiles o penales, como de acuerdo a lo que corresponde. Esa es la responsabilidad ulterior también que tiene relación con este tema que estoy manifestando. Estas son entonces las modificaciones, entre otras, que se contemplan dentro del informe sobre las competencias. Entre esas, las principales que realmente moderan y cambian. Por ejemplo, la conformación de la CORDICOM. Un representante del Ejecutivo. Un representante de la función de transparencia, un representante de las universidades, un representante de las comunidades indígenas, de los afros, de los montubios. Y entonces, esta nueva conformación… ¿Qué es lo que garantizará? Ya hay una diversidad de representación, porque estaba en la anterior CORDICOM, pues había un mayor número representando el Estado, por parte del Estado. Y esto es un cambio sustancial. Correcto. ¿Cómo fue este proceso ya de socialización de esta iniciativa que finalmente derivó de la unificación de varias propuestas de reformas que reposaban aquí en la Asamblea Nacional, junto con la que fue enviada desde el Ejecutivo? Bueno, es de acuerdo a la técnica legislativa, la socialización. Sociabilización es exactamente la palabra. A todos los representantes, no solamente de los medios de comunicación, sino de la academia, de las personas que hacen comunicación, de los ciudadanos, de las representaciones del propio gobierno, estuvieron presentes, inclusive el señor Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo, estuvo el relator para la libertad de expresión, el señor Edison Lanza. Y bueno, representantes también del mismo gremio periodístico asambleísta. Yo le quiero consultar porque se hicieron varias observaciones y propuestas a este proyecto. ¿Cuánto de ello se acogió? Se hablaba de la protección del ejercicio periodístico en cierta medida. Mire, uno de los proyectos que presentaron varios legisladores con estas iniciativas fue justamente nuestra colega Yanine Cruz sobre la protección. Consta en uno de los articulados que debe existir una protección por parte del Estado y del medio de comunicación, aquellos periodistas que hacen periodismo pues en zonas bastante de riesgo, por ejemplo, de alto riesgo. Además también la protección en cuanto a que es un trabajador, es un funcionario que debe regir las normas del Código de Trabajo, también está estipulado en algunos de los articulados que se ha aprobado. ¿Qué expectativas se tienen ahora que ya está listo este informe? Pasará al Pleno de la Asamblea para la primera discusión. ¿Cuántos temas de pronto todavía quedaron pendientes de pulir con miras al informe para segundo debate? Bien, son detalles quizás de forma que se harán los ajustes en el Pleno. Obviamente vendrá nuevamente la comisión y ahí revisaremos, pero fundamentalmente yo creo que está una ley bastante acercada a esto, primero al respeto a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, a los que hacen
los propietarios de los medios de comunicación, pero también que haya transparencia en el concurso, por ejemplo, de las frecuencias, y la propia Constitución lo dice, que no debe existir monopolio en ninguna de las empresas del país, y los medios de comunicación no son la excepción. En todo caso, esto está regulándose en esta nueva normativa. Correcto, y nosotros seguiremos pendientes del tratamiento que se dé esta iniciativa al interior de la Comisión de Derechos Colectivos Asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y a todos los que están escuchándonos. Así es, ha sido la presencia del asambleísta César Carrión, quien integra la Comisión de los Derechos Colectivos, que analiza este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora ya pasará al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que ha sido aprobado el informe correspondiente. Seguimos con más noticias, amigos. La Comisión de Fiscalización inició el trámite para sustanciar la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. El exfuncionario de gobierno es acusado de una presunta mala utilización de recursos destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. La mañana de este miércoles 5 de septiembre, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que este es el paso previo al juicio político. Una vez que se ha calificado esta presentación, se notifica a las partes y a partir de esto se señala día y hora para las pruebas de cargo, que yo creo que será máximo lunes de la semana que viene, y las pruebas de descargo que yo la dejaré para siguiente lunes o viernes, viendo el cronograma de los 15 días. El argumento para llamar a juicio político a Carlos de la Torre es una presunta mala utilización de los recursos destinados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Raúl Tello recuerda que fue el mismo Carlos de la Torre quien reconoció el traslado temporal de $300 millones hacia la cuenta única del Tesoro Nacional. Y ese es suficiente causal para que él sea llamado a juicio político. Pero esta no es la única tarea que tiene la Comisión de Fiscalización. Carla Chávez explica que una vez concluido este trámite, iniciarán con la solicitud de juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores, quien aseguró que hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro. Bueno, eso es muy grave y eso tiene que investigarse. Eso ya está siguiendo su curso en la Fiscalía, pues y tienen que hacerse las investigaciones respectivas. Raúl Tello cree que estos pedidos de juicio político se los tramitará a destiempo. Y yo considero de que estos juicios políticos, existiendo las causales, deberían de tener un trámite absolutamente rápido. La primera comparecencia en la Comisión de Fiscalización está prevista para la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La comisión ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gabela se instaló en sesión esta tarde para recibir al teniente coronel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Javier Corral, quien informó sobre el proceso de licitación y compra de los 7 helicópteros DRUF. Tenemos un nuevo reporte con nuestro compañero Ricardo Bravo, quien ha seguido de cerca el desarrollo de esta sesión. Adelante. Así es, Belkis, amigas y amigos, buenas noches. Nosotros continuamos aquí en la Comisión Ocasional Gabela. En este momento se encuentra interviniendo el señor Carlos Morales. Él es el exdirector de la Junta de Defensa, organismo que fue encargado del proceso de licitación para la adquisición de los 7 helicópteros DRUF. Pero previamente, esta mesa legislativa también recibió al teniente coronel Javier Corral. Él es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o el delegado más bien, quien entregó su exposición relacionado con los procesos de compra de los helicópteros DRUF, de los 7 helicópteros. Durante su exposición señaló que hubo 5 procesos de contratación, 4 de ellos previos, los que finalmente no lograron darse para la licitación de los helicópteros DRUF. También señaló por fechas que dicho proceso arrancó en el 24 de febrero del 2006. Posteriormente, ya en el 2007, se dio el segundo proceso de licitación. Los 2 primeros no tuvieron todos los requerimientos o las bases legales, ha señalado,
por lo que el proceso no se dio. Finalmente, en el quinto proceso se dio paso a la creación ya de una comisión técnica que fue la encargada de elaborar o definir las características para la adquisición de los helicópteros Drup. Luego, explicó también el teniente coronel que fue el miembro de la Junta de Defensa, o los miembros de la Junta de Defensa Nacional, la encargada de revisar todo el proceso de licitación. Este proceso se llevó apegado a lo que ha señalado, apegado a las denominaciones técnicas que establecía precisamente esta Junta Técnica. Entre los detalles que podemos destacar es que el techo máximo para la adquisición de los helicópteros Drup, la base referencial es de $67 millones. Las empresas que participaron durante el proceso de licitación sobrepasaban ese valor, excepto la empresa HAL, que fue la que finalmente logró la adquisición de los 7 helicópteros Drup. Es lo que se ha dado en este momento ya aquí en la Comisión Ocasional Gabela. En este momento, ahora los legisladores participan ya con sus preguntas por parte de los comparecientes de lo que se conoce, y se nos ha informado ya, esta mesa legislativa sesionará este día jueves en horas de la mañana para elaborar el informe preliminar respecto de la adquisición de los 7 helicópteros Drup. Es la información que podemos entregarles en este momento aquí para ustedes, las incidencias de lo que ha sido la sesión de la Comisión Ocasional Gabela. Hasta que este informe, buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde la Comisión Ocasional que investiga justamente la muerte del general Jorge Gabela. Ya lo decía Ricardo Bravo, esta comisión tiene previsto sesionar el día de mañana, jueves, justamente a las 8:30 ya para avanzar en la elaboración del informe preliminar correspondiente. Vamos ahora con nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mingachiwaichi gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaikunata apashpa. Mashibel Sánchez ayichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Ley Recuperación Capitales. Mamayakta tandanaku itapushak Elizabeth Cabezas apuj warmi imami kunan kay punja imaka kasna kay hatun participación ciudadana mingarishka okupi kasna kay shuk kamachi rurana pakilka imaya charishka yuyaykuna imata riksichirka. Kasna kay Ley Recuperación de Capitales kay hatun kamachi imapi hatun yuyaykuna tami ñukunchi kacharikunchi kaypi imashina ya kasna wakinkuna imapi kullkikuna imata kasna pakashkamanta maypi hapinamanta imashina katinamanta chaytami kay kamachi imawanka mashkakunchi nishpami riksichirka. Presidenta Cal denuncia sueldos. Sinayati kaychillay punja imami kay Cal kay Consejo de Administración Legislativa tandanakui imapi hatun rimanakui takallarirka kuna. Mamayakta tandanakui tapushak Elizabeth Cabezas apugimaka kasna kay punja llankana imata mushuk yachina pakmi mañarka. Kay pikanirka ñukunchi kasna kay punja kuna imami uyashkanchik ninmi ñukunchi kasna kay hatun tandanakui uku imapi yakikuna imatiashka nishkata. Ñukunchi kay hatun taripay kuna taruranapak kay pimi kanchi sinayati ima kay hatun huchachikuna tiyakpika pakta taripaykuna ñawinchikuna imatami kallarina pak mañana kan nishpami riksichirka. Juicio político finanzas. Sinayati kay hatun fiscalización mingarishka uku imapimi llankashpa katikunkuna tauka apukuna sinayati kay kutin imaka kay juicio político ñawinchi imata kallarinapak. Ñawpa kay ministro de Finanzas Carlos de la Torre runa imami kasna kay hatun ñawinchinaman taripanaman chayamunapa kayachishka kanakan nishpami mañakunkuna. Paika kay Manaví, sinayati Esmeralda llaktakuna imata llakimanta yanapanapa kullki imata mana alli hapishkamanta chayta ñukunchika taripanapak ñawinchinapak mi kayachikunchi nishpami kaypi tawka apukuna imaka willachirkakuna. Informe primer debate lo. Kay Ley de Comunicación Kamachi imata astawan rimanakushpa katingapak ñami kilkakuna imakatiyan.
Kashnami kai hatun tandanakuipi kai derechos colectivos vincarishkapi yanka kapukuna imaka arinirka. Shidaka kai shamu punjakuna imami nya kai hatun kamachi mushu yachina manta shugniki rimanakuipi paktaringa risinga kuna tukui apukuna. Comisión Gabela shinayati kai kuna punja kai pachayati mi kai hatun mamajakta tandanakui uku ima pika kasna suk rimanakui tanyaupak mangapakon kuna kai pika Jorge Gabela runa wanyuska ima Tarixinga Pacaikutinca, Kai Hatun Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Hatun Tandanaco y Tapusha Javier Corral, Apuruna y Mamika y Manchayamuspa Huillachirca, Paika, Kai Helicópteros Dru, Imagina Kai Hatun Antanga Kuna Randishka, Pactashka Kuna Mantami, Rixichishpa Huillarca. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Seguimos con más información, amigos. La Comisión de Derechos Colectivos resolvió enviar a la presidenta de la Asamblea Nacional la objeción del Ejecutivo al proyecto de ley de las personas adultas mayores para que remita ese texto a la Corte Constitucional y sea este organismo el que resuelva lo pertinente al artículo 14 de esta propuesta de ley. El Ejecutivo determinó como inconstitucional el artículo 14 que establece exoneraciones tributarias para los adultos mayores. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, señala que existe una instancia que podrá determinar si es constitucional o inconstitucional. Una consulta que se le tiene que hacer a la Corte Constitucional y que la Asamblea Nacional tendrá que enviarla a través de su presidenta para saber si es constitucional o inconstitucional el veto parcial que envió el presidente de la República acerca del proyecto de ley que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea relacionado al artículo 14, que tiene que ver efectivamente con los beneficios de las personas adultas mayores en relación a sus tributos. En la mesa de trabajo, la discusión se centró en el texto alternativo enviado por el presidente de la República, que fija que la exoneración de impuestos fiscales y municipales sea del 50%, mientras que la Asamblea no fijó porcentaje. Jaime Olivo se pronunció al respecto. El único quien va a declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, si es que hay regresión de derechos o no se le ha tocado en cuanto a la progresividad de los derechos, es la Corte Constitucional. El legislador César Carrión señala que solo el presidente de la República puede establecer, modificar o extinguir impuestos y que el camino es la Corte Constitucional, pero lamentó que esta instancia se encuentre en acefalía. Se suspende hasta cuando se conforme definitivamente esa Corte. Entiendo que empezaron pues otorgándole 60 días de vacancia. Después de esa vacancia, pues ya yo entiendo que ya estarán conformados los que corresponden conocer el caso. El Ejecutivo vetó 26 artículos y 2 transitorias, pero en estos casos los legisladores sostienen que son únicamente de forma. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión Ocasional que trabaja en las reformas a la Ley de Tránsito propone incluir un artículo que permita la recuperación automática de puntos para los conductores que los pierdan. El informe para primer debate de estas reformas estará listo en el mes de octubre. Luego de recibir al ministro de Transporte y Obras Públicas y al director de la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión Ocasional que trabaja en las reformas a la actual Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se reunió la mañana de este miércoles para continuar con la revisión de cada una de las modificaciones. Ana Belén Marín marcó su postura frente a una posible recuperación automática de puntos. Nosotros tenemos que generar actividades preventivas y las acciones preventivas es la educación vial. Las acciones preventivas es que las escuelas de conducción estén mucho más estrictas, exhaustivas en los procesos de capacitación. Marcelo Simbaña, de las filas del movimiento Creo, es optimista respecto de una recuperación automática de los puntos en las licencias de conducir. Este debería ser tratado como una especie de estímulo para los conductores que en al menos un año no hayan tenido infracciones a partir de la última. Fafo Gavilanes, presidente de esta comisión ocasional, cree que la recuperación de puntos debe darse cuando el conductor ya perdió los 30 habilitados en la licencia. La idea es formar, la idea es capacitar, la idea es prevenir, la idea es motivar, pero también la idea es de que usted, si es que comete infracciones de manera continua, pues sea sancionado. Freddy Alarcón, por su parte, es partícipe de un proceso de capacitación
previo a la obtención de la licencia de conducir. De que se debe volver a los cursos obligatorios para conductores no profesionales también. Así como de la revisión periódica de los vehículos de transporte público. Así es, en la reforma volveremos a las 2 revisiones que anteriormente estuvo planteada. Este debate se da mientras que la cifra de muertos por el accidente en la vía Cuenca-Loja aumenta. Ya son 12 fallecidos. El informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de tránsito estará listo en el mes de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 3 temas fueron abordados la mañana y tarde de este miércoles en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Aquí les tenemos el resumen del trabajo de esta mesa legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales sesionó la mañana y tarde de este miércoles para avanzar con el trabajo después del receso legislativo. Dentro de la comisión abordaron 3 temas. El primero, para tratar y debatir el protocolo de enmienda de acuerdo de Marrakech sobre la facilitación de comercio. Aquí recibieron a representantes y delegados del sector comercial. El presidente del Comité Empresarial y representante de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, empezó el debate exponiendo lo que busca este acuerdo y los beneficios que se obtuvieran de ser aprobado. Promueve los negocios, promueve las exportaciones, promueve la contratación. ¿Qué es lo que va a obtener el gobierno? Mayores ingresos fiscales, señores, mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Obviamente mejores condiciones de empleo, inversión extranjera directa, divisas, que es lo que tanto necesitamos, y costos comerciales reducidos para hacernos más competitivos. La mesa se reunirá en 3 meses para revisar la estructura legal y llegar a un acuerdo. Concluyendo esto, iniciaron con el tratamiento de los proyectos de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El asambleísta Héctor Muñoz expuso sus propuestas de reformas que planean cambiar los artículos 143 y 145 de esta normativa, que enuncian: ingreso por un lugar no autorizado, proporcione documentación fraudulenta o alterada, no haya reiniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta ley, ha reincidido en faltas migratorias, ha recibido la revocatoria de su visa, no ha cumplido con la notificación de salida voluntaria en el plazo de 30 días, ha cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional, que siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuye en asuntos de política interna del país. 1. Presentación periódica ante la Autoridad de Movilidad Humana o pago de una caución monetaria, la que se fijará en conformidad con la situación económica de la persona extranjera. 2. Otras medidas que garanticen la comparecencia del administrado durante el procedimiento de deportación, siempre que éstas no impliquen una privación o restricción del derecho de la libertad personal. A lo que el asambleísta plantea: propongo aumentar una causal adicional a la deportación en el artículo 143, que diga lo siguiente: poner en riesgo o ser una amenaza a la seguridad interna según información que dispone el Estado ecuatoriano. Yo quiero aquí cambiar, la idea de la reforma es que de manera excepcional, en los casos que estén en riesgo las personas y grupos de atención prioritaria de mayor vulnerabilidad, y con una orden inmediata del juez competente se pueda restringir la libertad de estas personas. La asambleísta Esther Cuesta también planea 30 reformas a esta ley para perfeccionar el cuerpo normativo y garantizar un beneficio para ecuatorianos y extranjeros. La mesa decidió pedir al CAL las demás reformas a la Ley de Movilidad Humana para avanzar con el informe para primer debate. Agotando el tema, se abordó el último punto de la sesión sobre el debate de los proyectos de reforma del Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Iniciaron la discusión con la propuesta de eliminación o reforma del tercer libro de este código, que dispone la creación del Servicio de Protección Pública, una entidad civil que protegerá al presidente de la República y a otras autoridades del Estado. Los integrantes de esta mesa legislativa se reunirán en otra sesión para votar artículo por artículo y decidir el futuro del tercer libro. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria inició formalmente con la revisión del articulado del proyecto de ley de acuicultura y pesca. Esta mesa no descarta proponer, tras el primer debate en el Pleno, una consulta prelegislativa.
Actualizar la normativa vigente desde hace más de 40 años y adaptarla a la realidad actual es lo que se busca con el trámite del proyecto de ley de acuicultura y pesca. La revisión del articulado para la aprobación del informe para el primer debate arrancó este miércoles al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Así lo destacó su presidente, el asambleísta Ricardo Zambrano. Y es necesario insertar a estos sectores que son muy importantes y que son grandes aportantes al erario nacional con legislación moderna, incluyente y que obviamente signifique un gran empuje para quienes están dentro de estos sectores. Al momento, esta propuesta contempla, entre otros temas, aspectos como la creación de un órgano de control adscrito a las actividades pesqueras y acuícolas, así como el ordenamiento del sector. Así, en el tema de pesca, hemos clasificado las embarcaciones y su tipo de pesca en embarcaciones de microescala, pequeña escala, mediana escala y gran escala. Las dos primeras como pescas artesanales, la intermedia como una pesca que ya incorpora aparejos mecanizados y la cuarta, es decir, la de gran escala, ya es una pesca industrial de gran envergadura. De acuerdo al calendario trazado por la mesa, el informe para primer debate estaría listo hacia finales de noviembre próximo y no se descartaría mocionar la realización de una consulta prelegislativa. Tomar en consideración que cuando hablamos de pesca, se podría presumir que se están afectando derechos de pueblos como el pueblo cholo o de nacionalidades que están de una u otra manera arraigadas en el perfil costanero del Ecuador. Aspecto en el que coincidió la también integrante de la comisión, la social cristiana Roberta Zambrano. Es que es importante definitivamente porque no podemos nosotros ya llevar a debate o a elevar en algún momento ya público, hacer público una ley que haya inconformidades. La ley de acuicultura y pesca es uno de los tantos proyectos que forman parte de la agenda legislativa consensuada priorizada. Yupichanchi kasnaki kinkuna yukunchiko aquí chochimi piwille kunata pichaski kushkamanta. Beto ley adulto mayor. Yaktapushak mi kasna yuya kunata rico kamachi kilka imata kutimpas ajichinaman tigrachishpa kacharka shinayatika y derechos colectivos mingarishka pillanka kapukuna imaka mamayakta tananaku itapushakman mi chayachishka. Paimi shinayatika y corte constitucional tananaku y ukuman chayachinga kaipi kasna imashina ya mama kamachi wan waktarikushka mana waktarikushka kilka imata arichishpa grixichishpa Tigra Chichun. Reforma ley tránsito. Kasna ashaya pachakuna pak mingarishka apukuna ima mika ipika yankashpa katikunkuna kay ley de tránsito hatun kamachi mushu yachina manta. Paikuna kaninmi kasna yuyaykuna ima pika kay shuwata imapi mana kasna ima yakikuna tacharikpi imaka kay iñukuna chingachishka imaka kay antawa purichikuna pak shutiman kutin tigrachun nishpami kay pika yuyaykuna ima tachayachikunchi nirkakunami. Shinayatik antawa kuna imata kasna ajikachunka ishkikutinmi watapi rikunata kay pika chorakunchi nishpami rixichirka. Ley acuacultura, shinayati kai hatun kamachi imatami kai soberanía alimentaria mingarishka okupi imanakushpa katikunkuna kai kutin imaka imashina ya kai hatun kamachi mushu yachinamanta shinayati sinchi yanamantami yuyaykuna imata paktarikunchi nishpami rixichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Les contamos que el Día Nacional de la República se conmemorará este 11 de septiembre. El asambleísta por Chimborazo, Israel Cruz, es quien gestionó la resolución que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional para viabilizar esta conmemoración. La disposición aprobada por unanimidad concluye en declarar al 11 de septiembre Día de la República, en homenaje a la fecha de suscripción de la primera Carta Constitucional. Además, recomendar a la autoridad legislativa que convoque a sesión del Pleno en la ciudad de Riobamba. Por esta razón, la mañana de este miércoles, el asambleísta Cruz invitó a la ciudadanía a participar en este evento. Extender una cordial invitación para festejar el primer aniversario de la vida de la República del Ecuador. 187 años de vida republicana que no habíamos festejado el nacimiento del Estado ecuatoriano como un organismo jurídico. Agenda de actividades.
Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 6 de septiembre a las 8 de la mañana. La Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas recibe a los familiares de Wilson y Laquiche Gavilanes, desaparecido el 12 de mayo de 2018 en la frontera norte. También avanzará con el conocimiento y resolución respecto del cronograma de visitas a las unidades de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en Pichincha, Tungurahua, Loja, Azuay, El Oro, Los Ríos, Guayas y Manabí. A las 8:30, la Comisión Ocasional Multipartidista para el análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gavela, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, avanzará en la presentación del informe preliminar sobre la investigación respectiva. Se reunirá en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. 9:30 está convocada una rueda de prensa de la asambleísta Carla Cadena conjuntamente con la Federación Nacional de Operadores de Transporte de Taxis del Ecuador. Presentan una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Será en la sala de prensa planta baja Palacio Legislativo. Mientras que a las 10 de la mañana está convocada la sesión número 535 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, el himno nacional de la República del Ecuador. Como segundo punto, conocer y resolver sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.